El relativismo y la verdad absoluta. Cuando nos ponemos a pensar en la tónica del espíritu del anticristo, que permitirá aglutinar eficazmente a toda la humanidad, descubrimos que se trata de la conciliación de la dialéctica, es decir, lograr el acuerdo en ideas que originalmente son abiertamente opuestas. De ahí que no solo en el plano secular el hombre tiende a la adopción del sincretismo de ideas, sino que en la iglesia llamada cristiana ocurre exactamente lo mismo, y todo bajo el manto del amor, de la tolerancia y de la búsqueda de una supuesta evangelización a toda criatura. Con esta premisa, la idea del anticristo es dejar de lado la cismática doctrina de Cristo y sobreponer una nueva que sea conciliadora, incluyente y tolerante, trilogía curiosamente acunada por los políticos y predicadores actuales. Esta es la antigua escuela de pensamiento del afamado filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. También enseñó tenazmente que la única manera de conciliar una tesis y una antítesis es a través de una síntesis. En otras palabras, se necesita una alternativa híbrida, condescendiente y conciliadora que permitiera la unidad. Haciendo un poco de historia, debemos recordar que toda la escuela de pensamiento griego, en especial el neoplatonismo del alejandrino Amonio Sacas, por ejemplo en el siglo III, ya formulaba la síntesis de ideas y de elementos distintos. De hecho, fue Sacas quien postuló el buscar los puntos de unión de los diversos credos religiosos. Entre muchos de los seguidores de Sacas, incluyendo el ya citado alemán Hegel, aparece la conocida fundadora de la teosofía, Helena Blavatsky, cuyas enseñanzas son partes del cúmulo de doctrinas del actual movimiento de la nueva era, la cual, como bien sabemos, ha penetrado en todos los estamentos de la sociedad, incluyendo las iglesias cristianas evangélicas, y su más fuerte lema es la unidad y la relativización de la verdad. Como vemos de manera muy somera, la enseñanza de fusionar ideas, elementos y doctrinas, relativizando el valor absoluto de la verdad, no es nada nuevo y sin dudas es el camino propicio para el ingreso del personaje que la Biblia lo llama Anticristo, cuya retórica será básicamente la unidad a expensas de la verdad. No obstante, la humanidad lo va a recibir con gran alegría y con gran ovación. Dice la palabra de Dios: se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13, versos 3 al 4. En la actualidad, la verdad se debe revestir de relativismo, ya que la consecuencia cismática de la verdad, el hombre no está dispuesto a tolerar. Ya no se habla de sí o de no, sino que de más o menos. Nadie quiere quedar mal con nadie. Todo se debe abordar en un clima diplomático, híbrido, ambivalente, de medias tintas y en escala de grises. A veces erramos solo al estigmatizar a la política y sus cultores con estos ingredientes fastidiosos como la ambigüedad o indecisión, ya que este síntoma se viene manifestando con mucha fuerza desde hace años en el liderazgo evangélico. La mayoría de los predicadores actuales solo hablan de lo que no cause molestia a los oyentes y omiten temáticas separatistas, como por ejemplo el ecumenismo, las falsas doctrinas o la ambigüedad espiritual. La fuerte corriente de pensamiento griego se dejó ver con mucha fuerza en los tiempos bíblicos. El mismo apóstol Pablo ya advertía a la iglesia de los peligros de la falsa filosofía. Dice la palabra de Dios: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8. Pero el asunto de relativizar la verdad proviene de tiempos más remotos aún.
ya que la experiencia del propio pueblo de Israel nos revela la tendencia hacia el sincretismo y abandono de los principios de Dios y del valor absoluto de la verdad. Los santos hombres de Dios de la antigüedad siempre fueron considerados como cismáticos, de ahí que no eran muy apetecidos ni aprobados por aquellos reyes paganos y desobedientes a la palabra de Dios. Recordemos, por ejemplo, a Elías, quien en su propia experiencia deja al descubierto la fatídica práctica de intentar crear la conciliación de ideas opuestas mediante la relativización de la verdad. Dice la palabra de Dios: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 21. El pueblo de Israel procuraba la síntesis de la que hablaba el filósofo Hegel al intentar conciliar dos pensamientos o ideas diametralmente opuestas, como lo eran la adoración a Baal y la adoración a Dios. Esa situación inflamó el celo santo del varón de Dios, cuya boca y vehemencia no se dejó estar. No debe haber sido fácil la situación para Elías, quien en una soledad absoluta confronta a una multitud cuyos 450 profetas decían totalmente lo contrario. Elías puso en el tapete el asunto del relativismo y del valor absoluto de la verdad, diciendo que si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Es decir, que no se podía de ninguna manera conciliar dos verdades. Una de ambas tendría que ser la mentira. Evidentemente Israel, haciendo diplomacia con sus pueblos limítrofes, claudicaba constantemente entre dos ideas religiosas y, en el pasaje que hemos tratado, opta por el ecumenismo, que no es otra cosa que sacrificar la verdad para establecer la unidad. La historia que continúa, todos la conocemos. Elías demuestra empíricamente el respaldo y beneplácito de Dios ante su vehemente disertación, terminando con una solemne jornada de juicio a los falsos profetas de Baal. Dios condena el relativismo, y cuanto más cuando se trata de sus cosas sagradas como la adoración. Él no comparte su gloria. El repasar esta experiencia nos hace preguntarnos qué dirá Dios de situaciones tan similares en la actualidad como, por ejemplo, la famosa Navidad, donde todo el mundo se une frente a esta celebración que sin duda anuncia el nacimiento de un niño. Históricamente, para los paganos es el nacimiento de Baal, pero para los cristianos es el nacimiento de Jesús. En otras palabras, el relativismo nos lleva a claudicar entre dos pensamientos, tal cual como lo hizo Israel en tiempos del profeta Elías, argumentando a todo el que se oponga a este neopaganismo con palabras tan melosas y diplomáticas como: depende cómo lo veas, todo depende.